Bien, amados hermanos, ahora sí vamos al tema. Le invito a buscar en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer de los versos 9 al 27. Dios bendiga a todos mis hermanos. La gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Recuerde que hemos estado haciendo sistemáticamente una serie de temas escatológicos, sí, que hablan de los acontecimientos finales. Y la semana pasada se habló del juicio, ¿no? Del juicio de las naciones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy lindo y muy especial, que es la Nueva Jerusalén. Amén. La Nueva Jerusalén. Así que yo le invito a ponerse un momentito de pie. Vamos a orar. Vamos a leer primeramente y luego vamos a estar orando para pedir al Señor que Él nos hable en esta mañana de una manera especial en el nombre de Jesucristo. Amén. Leemos así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad. Ay, perdón, que se me fue. Sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisópraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad de oro puro transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos y te pedimos que nos hables de una manera especial, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros sentidos, nuestros ojos, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación, Señor, también de motivación para la iglesia, Señor, para que el saber, Dios mío, de esta nueva Jerusalén, Señor, nos motive a consagrarnos y a buscar cada día más tu presencia, Señor. Danos entendimiento en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La verdad que pensando, ¿no?, en lo hermoso que describe aquí Apocalipsis, lo que es la Nueva Jerusalén,
Podemos pensar, hermanos, que a veces aquí en la tierra hay lugares muy deseados para nosotros, ¿verdad? A veces uno habla con las personas y hay gente que tiene sueños de ir a un lugar. Hay gente que le encantaría ir, por ejemplo, a Dubái, porque es un lugar donde, bueno, se ve que hay muchas cosas atractivas, ¿no? Para los humanos. Quizás a otro le gusta Nueva York, otro quiere ir a México, otro quiere ir a Machu Picchu. Hay muchos lugares que son motivación para nosotros de ir a conocer, ¿no? Vemos a veces esos documentales y vemos unos lugares hermosísimos en esta tierra, amados hermanos, que realmente provoca, uno anhela, quisiera tener dinero para poder ir y visitar esos lugares, ¿a que sí? ¿Verdad? Y cuando uno tiene oportunidad lo hace, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de un lugar y como hemos descrito, ¿verdad? Wow, esto es impresionante. Si uno se impresiona aquí con ver, yo que sé, un castillo, ¿sí? Nos impresionamos cuando vamos quizás a un museo y ves aquellas obras de arte hermosas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Quizás si vas al Museo del Oro, yo tuve la oportunidad de ir al Museo del Oro allí en Bogotá, en Colombia. ¡Wow! Unas piezas bellísimas, preciosas. Y uno se impresiona con todo esto, ¿verdad? Los mismos discípulos en una ocasión, cuando iban por Jerusalén, le decían, Señor, mira qué edificios. Ellos iban sorprendidos porque, claro, ellos no eran de Jerusalén, ellos eran de Galilea. Y vemos que hay esto en el ser humano de sorprendernos, de admirar las cosas y de desear estar en ellas, de desear poder ir a esos lugares, ¿verdad? Yo recuerdo que yo cuando estaba en Venezuela hace muchos años veía algunos documentales y le decía yo al Señor, Señor, la tierra es tuya. Y sin embargo, yo me doy cuenta que los ricos, hay gente que hasta es impía, que ni siquiera tiene temor de Dios, disfruta de muchos de esos lugares. ¿Y cómo es que nosotros, tus hijos, no disfrutamos muchas veces de eso? Yo lo tenía eso en mi corazón, hermano. Y sin embargo, puedo dar testimonio que cuando dice la palabra, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando han pasado los años que yo le he servido a Dios, Él me ha permitido estar en ciertos lugares donde yo nunca hubiera pensado estar y digo, wow, gloria a Dios, lo había soñado, lo había anhelado. Por ejemplo, en Venezuela, ir a la nieve, eso es un sueño para uno, poder disfrutar de la nieve, poder hacer el muñequito de nieve, eso es, y me recuerdo cuando mi madre tuvo la oportunidad, Dios mío, esa mujer parecía una niña. Siendo una persona mayor, parecía una niña de la emoción que ella tenía de ver. Y nos maravillamos con estas cosas terrenales. Pero sin embargo, la Biblia nos habla de un lugar maravilloso, precioso, hermosísimo, cosas que nuestra imaginación ni siquiera puede pensar en ello, de lo hermosa que es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Pero vemos algo en esta tierra también, amados hermanos. Nadie entra en un colegio, en un instituto, en una universidad a estudiar si no está previamente inscrito, ¿verdad? Si usted quiere ir a estudiar a la universidad y no está inscrito, usted llega, no, usted no puede venir. No, pero es que yo quiero estudiar, toda la vida he soñado con estudiar en esta universidad, sí, pero usted no está inscrito. Si usted no está inscrito, usted no puede ir a estudiar a esa universidad o a ese colegio o a ese lugar. Nadie puede entrar libremente a un lugar privado a menos que tenga una autorización. Hay lugares que se reservan el derecho de admisión, de tal manera que usted llega y ve un campo precioso y dice, quiero entrar ahí, y usted va a entrar y le dice, alto, usted no puede entrar. Pero es que yo quiero, me encanta, me gusta ese lugar, sí, pero usted no está autorizado. Esto es un lugar privado, así que usted le deniegan la entrada. Nadie puede acceder a un club para disfrutar de sus beneficios a menos que sea socio o que posea un carnet, ¿sí? Usted quiere ir a visitar el Camp Nou en cualquier momento que no haya fútbol, por ejemplo, porque quiere ir a conocer, y si usted es socio, usted perfectamente va y presenta y lo dejan entrar. O algún club de lo que sea, ya de golf, de lo que sea, pero tiene que tener un carnet que le autoriza. Ese carnet dice que usted está autorizado para entrar a ese lugar. Nadie puede entrar en un país, amado hermano, en el cual sea la exigencia de una visa, país al cual yo no tenga libre acceso. No puedo entrar si yo no tengo una visa. Me van a denegar la entrada. Y esto me aconteció a mí, amados hermanos. Yo, la primera vez que intenté ir a Londres,
no tenía la nacionalidad española aún, y tenía el pasaporte venezolano, pero el viejo. Y para ese entonces ya había uno nuevo, que era el biométrico, que le llamaban. Así que yo no me percaté, no leí bien cuáles eran los requisitos para entrar a Inglaterra. Y yo, hermanos, compré pasaje, iba con mi esposo, me arreglé, me fui a la peluquería, me arreglé bien mi cabello. Mi jefa me prestó un abrigo muy bonito, muy lujoso. Dice, yo quiero que te lleves este abrigo a Londres. Hermano, yo parecía, bueno. Y cuando llego allí, al mostrador allí para allá, para embarcar, me dicen, no, usted no puede pasar. ¿Cómo así? Hermano, se me paralizó todo. Dios mío, ¿cómo que no puedo entrar? No, usted no puede entrar, pero porque necesita una visa o un pasaporte. No, pero es que este pasaporte, mire, este pasaporte tiene aquí tenía un código de barra. Y yo, ignorantemente, dice, pero aquí hay un código de barra. Sí, pero ese no es el pasaporte que admitimos. Tiene que ser uno biométrico. Y si no, usted necesita una visa. Lo sentimos mucho, pero no la podemos dejar pasar. Y es que aunque la dejáramos pasar aquí, al llegar a Inglaterra, no la van a dejar pasar. Mire, hermanos, pasó mi esposo. Imagínense ustedes cómo yo me sentí, tener que regresarme con los crespos hechos, como decimos en Venezuela, con los crespos hechos, hermano, para atrás otra vez. Yo venía, incluso habíamos dejado el coche en un parking de estos de larga instancia, y mi esposo, él se sintió mal, por supuesto, y él me decía, vete a la embajada, al consulado y tal. Él pensaba que eso era así tan fácil. Yo me vine, hermanos, las lágrimas se me caían de verdad. Yo decía, wow, qué decepción, hermano. ¿Tú sabes lo que es uno tener todo preparado y estar seguro ya que uno está montado ahí y que en el momento que vaya a entrar le digan no puede entrar? Bueno, averigüé, no, esto no era tan fácil, aquí no hay embajada, aquí hay consulado, tenía que ser en Madrid y bueno, cuántas cosas. Pero esto me dio una enseñanza, amados hermanos. Yo aprendí, yo decía, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque es que nada pasa por casualidad. Todo lo que sucede, sucede con un propósito. Y yo le dije, Señor, explícame qué significa esto, por qué me ha pasado. Y la explicación que yo entendí de parte de Dios es que muchas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos listos. Cuando nosotros nos preguntan, ¿cuántos se van para el cielo? Amén. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Todos levantamos la mano porque todos nos queremos ir. Todos los cristianos queremos irnos con el Señor. Pero hay unos requisitos, amados hermanos. Y nosotros a veces se nos olvida que hay requisitos para todo en esta tierra. Entonces el Señor me hizo entender que muchas veces, yo tenía comprado mi pasaje, sí. Hay gente que ya aceptó a Jesús, amén. Eso es lo primero, hermano. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Pero solamente hice una oración, acepté a Jesús y ya, listo, ya tengo todo listo, ya me voy para el cielo. No, hermanos, hay más cosas. La salvación es gratuita, el pasaje usted no lo compra, el pasaje le sale gratis porque hubo quien pagó un precio alto por ese pasaje, por esa entrada al cielo y se llama Jesucristo. ¿Sí? No es que es gratis, no es que no vale, vale tanto que no somos capaces de pagarlo y tuvo que venir Jesús a pagar el precio por nosotros. Pero, sí requiere de requisitos, que es otra cosa. Requisitos que no valen dinero, tienen que ver con actitudes, tienen que ver con integridad y unas cuantas cosas que vamos a ver. Entonces el Señor me dijo, hay gente que ya aceptó a Jesús, hay gente que va a la iglesia, hay gente que tiene un ministerio, hay gente que quizás llena muchos requisitos, pero hay uno, a mí me faltaba uno solo, hermano. Tenía todo, tenía mi maleta lista. Yo iba preparada, bien guapa y todo, hasta mi jefa me había regalado unos pendientitos bañados en oro de 18 quilates y todo, hermano, para que usted vea. Y entonces, ¿qué era lo único que me faltaba? La visa, nada más y nada menos que la visa, que era la que me dejaba entrar. Y el Señor me dijo esa vez, me hizo entender, que muchos tienen todo, han aceptado a Cristo, han servido en la iglesia, se congregan, leen la Biblia, oran, pero hay un requisito que más adelante también lo veremos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay requisitos, hermano.
Si en esta tierra para entrar a un país hay requisitos, si en esta tierra para pertenecer a un club hay requisitos, si en esta tierra, amados hermanos, para nosotros pertenecer o entrar a una universidad, a un colegio, lo que sea, hay requisitos, no menos va a ser el reino de los cielos, porque es algo más grandioso y mucho mejor de lo que nosotros podamos querer en esta tierra, ¿sí? Si nosotros en esta tierra necesitamos un requisito para ir a Londres, hermano, bueno, si no puedo ir a Londres me voy a otra parte, ¿cuál es el problema? Pero cuando estamos hablando de la Nueva Jerusalén, estamos hablando de una eternidad con Dios, de ese lugar donde vamos a pasar por los siglos de los siglos con nuestro Dios. Y si yo me esfuerzo, hermano, y comprar un pasaje para ir a un lugar, para ir a esa ciudad soñada, a ese lugar que tanto he deseado, y me esfuerzo y ahorro dinero y me abstengo de cosas para poder guardar el dinero y comprar ese pasaje para irme a ese lugar soñado, ¿cuánto más los hijos de Dios en este tiempo tenemos que estar esforzándonos para poder estar en ese lugar que es la Nueva Jerusalén? Amén. Entonces, hay requisitos, ¿verdad?, que hay que llenar. Y debemos llenarlos. Ahora, entraremos en la Nueva Jerusalén, los hijos de Dios, los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, el Mesías. Es decir, la entrada no es libre, no es para todo el que quiera. Hay lugares aquí en la tierra que sí son de libre acceso, pero los lugares importantes no es para todo el mundo. Los lugares importantes tienen su exclusividad, ¿sí o no? Ahora, lo que no es, bueno, entre que todo el mundo. Por eso dice la Biblia de un camino ancho y habla de un camino angosto. Habla de un camino ancho donde cualquiera puede entrar, no hay requisitos para entrar ahí. Pero hay un camino angosto donde sí se requieren ciertos requisitos. Sí es importante sacrificio, esfuerzo y una cantidad de cosas para poder entrar en ese camino y mantenernos. Amén. Entonces, yo quiero hablarle rapidito lo que es más o menos por encima la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que también es llamada el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular, la Jerusalén celestial. Es decir, tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero habla prácticamente, es literalmente el cielo en la tierra. Es cuando Dios reina por la eternidad ahí. Es la nueva, vamos a decir que es la capital eterna del cielo. Amén. Entonces, vemos que en ese lugar, esto va a ocurrir después de todo esto que hemos estado hablando en este tiempo atrás, ¿verdad? Hemos hablado ya del arrebatamiento, hemos hablado de la tribulación, hemos hablado de la batalla de Armagedón, ¿verdad? Hemos hablado del milenio donde Satanás será atado por 1000 años, ¿verdad? También se habló del juicio de las naciones, pero ahorita vemos que después de todo esto, después de esa gran victoria que Dios le habrá dado a sus hijos, a los redimidos, a los que hemos creído en el Señor, hay un futuro glorioso, amados hermanos. Por eso no importa lo que estemos atravesando en este tiempo, no importa las dificultades de esta tierra, los problemas, las limitaciones que podamos tener, si sabemos, amados hermanos, que nos espera algo maravilloso en la eternidad con el Señor. Merece la pena sufrir lo que tengamos que sufrir, pasar lo que tengamos que pasar, amados hermanos, amén. Entonces, la Nueva Jerusalén es un lugar maravilloso, es un lugar hermoso, es un lugar tan exclusivo que solamente será para los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los residentes de esa Nueva Jerusalén? Le diré, el Padre y el Cordero estarán allí. Ellos estarán ahí. Los ángeles también están allí. Allí vamos a estar rodeados con los ángeles, con el Padre, con el Hijo. Allí estará también la ciudad, se llenará con todos los redimidos, amados hermanos. Amén. Estaremos allí, todos los de todas las generaciones, estaremos allí reunidos, allí para adorar y servir al Señor por toda la eternidad. Ahora, ¿quién entrará en la ciudad? Vamos a ver. Vamos al primer punto. El que anda en integridad, en justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a leer Salmos 15 del 1 al 4. Dice allí la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová, es una pregunta que hace el salmista, amados hermanos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién? Porque no es todo el mundo
vuelvo y lo repito. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Amén? Entonces, es importante, amados hermanos, que andemos en integridad, ¿verdad? Dice allí, ¿quién habitará, amados hermanos? El íntegro. ¿Quién es una persona íntegra? Mirando en la definición de integridad, dice que deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez, buen estado físico. También se dice que significa algo intacto, algo entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Cuando hablamos de una persona íntegra, es una persona que realmente es una persona transparente, es una persona que está completa, no tiene nada que temer, no tiene nada que ocultar, es una persona que puede andar tranquilamente. Realmente, amados hermanos, la integridad podríamos decir que es una virtud difícilmente encontrada o conseguida hoy en día, amados hermanos, porque es muy difícil para muchas personas, ¿verdad?, mantener esta robustez, esta entereza moral y espiritual en nuestra vida, amados hermanos, pero es necesaria. Miren que hay algo que les voy a decir, hermano. No quiere decir que estos requisitos que Dios pida sean tan fáciles, pero no son imposibles y son imprescindibles, ¿sí? No son tan fáciles porque es verdad que todo lo que vamos a ver ahorita no lo va a tener cualquiera. No es cualquier evangélico el que lo va a tener. Es aquel que verdaderamente disponga su corazón para agradar a Dios y quiera ser ciudadano de esa ciudad eterna. Amén. Pero Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. En su justicia, amados hermanos, si Dios nos pide integridad, es porque Él sabe que podemos ser íntegros, aunque nos cueste. Si Él nos pide que seamos justos, Él sabe que no va a ser fácil para nosotros, porque nuestra naturaleza caída, amados hermanos, nos dificulta las cosas, pero Él sabe que podemos hacerlo. Y hay ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que han andado en integridad, en justicia, en verdad. ¿Qué quiere decir? Que si siquiera 1, 2, 3, 4, 5, 10 hombres lo han logrado, es porque se puede. Es porque se puede. Otra cosa es que yo ponga excusa y diga, no, es que, claro, es porque era David, es porque era Moisés. Y sin embargo, vemos que esos grandes hombres, la Biblia no nos los muestra como perfectos e intachables. Tuvieron tacha en algún momento, pero fueron hombres restaurados. ¿Bien? Y nosotros podemos, a través de la sangre de Jesucristo que nos justifica, que nos limpia, a través del proceso de santificación que por medio del Espíritu Santo es hecho en nosotros, nosotros podemos alcanzar estos requisitos. ¿Ven? La justicia dice que es un principio moral que nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por naturaleza no somos justos, pero Dios nos pide que seamos justos. Entonces, a través de la palabra, Dios nos enseña, amados hermanos, y por eso es tan importante que nosotros leamos la Escritura y la grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón y la tengamos presente, amados hermanos. Justicia, dar a cada quien lo que corresponde, ¿sí? Entonces, no podemos, a veces nosotros tenemos inclinación a ayudar al que o taparle la falta al que me cae bien, al que está cerca de mí, al que me ayuda, al que me hizo un favor, pero aquel que no, pues vengo y si es posible saco toda la luz, ¿por qué no? Entonces la justicia, amados hermanos, es a cada quien lo que le corresponde, aunque sea mi amigo, si merece una reprensión se la tengo que dar. Y aunque sea mi enemigo, si ha hecho algo correcto, yo tengo que alabar lo que ha hecho, ¿sí? Eso es justicia. Y verdad es andar. Fíjense, en este significado de verdad dice, conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Entonces, es importante, en cuanto a la verdad, es ser lo que somos realmente, ¿no? A veces aparentamos, ponemos una fachada delante de las personas y realmente somos otro, amados hermanos, pero es muy importante que nosotros andemos en integridad y en verdad primeramente delante de Dios. Dios nos conoce, hermano, Dios nos conoce.
Y es lindo cuando nosotros venimos ante Él y nos mostramos tal como somos. Señor, esto soy yo. Una cosa le voy a decir, hermano, Dios te ama así como tú eres, pero no te quiere así. No quiere que tú termines y sigas tu vida así. ¿Sí? Cuando la gente nos da un mensaje y nos dice, hermano, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que sea, Dios te ama. Amén. Eso es verdad. Podemos ser los peores pecadores del mundo y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero otra cosa es que aunque Él me ame, si yo no lleno los requisitos, por mucho que Dios me ame, Dios no me va a dejar entrar allí, a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un requisito y Dios, en algo, Dios es justo, amados hermanos. Y si Él ha dado una palabra y Él ha dicho, esto y esto entran y esto no entran, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. No crea que lo vamos a convencer cuando estemos allí. Ay, Señor, no, yo le boto unas lagrimitas al Señor y le digo, Señor, por favor, tú entiendes. No, hermano, a Dios no lo vamos a convencer. Es mejor que actuemos en justicia, en integridad, en verdad, como dice allí la palabra, para que podamos morar eternamente allí con el Señor. Segundo, el que no se presta para el mal. En Isaías 33, del 15 al 16, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, hermano. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hay una recompensa, amados hermanos, cuando caminamos en justicia, en rectitud. Dice, fíjate, me gusta esto, cuando sacude sus manos para no recibir cohecho, cuando te quieren pagar para que tú te calles y no digas algo y tú dices no, ¿sí? El que no se presta para el mal. Mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer una trampita. No, hermano, yo no puedo hacer trampas. Mire, vamos a hacerle un pequeño arreglito al contador de la luz para que no marque más. No, hermano, no puedo hacer. Vamos a hacer una pequeña mentira al jefe, él no se va a enterar. No, hermano. O sea, es importante que nosotros no nos prestemos para el mal, que nosotros nos guardemos, hermano. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y cuando habla de toda especie de mal, incluye todo. Cualquier cosa que represente mal, hermano, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar en contra de ello. Acuérdense que todo lo malo pertenece al reino de las tinieblas y nosotros pertenecemos a un reino de luz. Amén. El que vive en paz y en santidad. Hay otras personas que van a entrar, los que viven en paz y en santidad. Es importante vivir en paz, amados hermanos. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese, hay un requisito muy estricto en cuanto a la santidad y en cuanto a la paz. ¿Y por qué la paz es importante? Mire, paz, el significado de paz dice situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Es decir, no hay guerra, no hay. Un hijo de Dios no puede vivir en guerra. Un hijo de Dios no puede estar peleándose con todo el mundo. Un hijo de Dios no puede estar en enemistad con las personas. Un hijo de Dios debe vivir en paz. Si yo tengo enemigos gratuitos, ya eso no es mi culpa, hermano. Habrá gente que nos va a detestar gratuitamente simplemente porque somos cristianos, simplemente porque queremos agradar a Dios y obedecer al Señor. Habrá gente que se nos levante. Eso es otra cosa. Pero la Biblia dice que en cuanto a nosotros dependa, vivid en paz con todos los hombres. Y a veces hay gente que busca vivir en paz en el trabajo, pero no procura la paz en su casa. Vive en guerra, peleando con la mujer, peleando con los hijos, la mujer con el marido, también con los hijos. Hermano, no debe ser así. Nosotros debemos vivir en paz. Un hombre, una mujer de Dios tiene que caracterizarse por ser pacífico. Un hombre de Dios, una mujer de Dios son gente pacífica. Y dice aquí que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Es vivir consagrado, apartado para Dios. Amados hermanos, hay mucha gente que quiere irse al cielo, pero no quiere apartarse del pecado, no quiere apartarse de la maldad, no quiere apartarse de ciertas cosas que sabe que no debe hacer. Pero sin embargo,
se mantiene allí y piensa, a última hora Dios va a tener misericordia de mí. Hermano, mire, déjeme decirle que no podemos vivir nuestra vida cristiana a medias pensando que a última hora Dios nos va a rescatar. ¿Por qué? Porque eso es una burla hacia Dios. Es burlarnos. Es como decir, ay Señor, como si yo me burlara de Dios y a última hora, como yo sé que Dios es bueno. Él no, Señor, hermano. Para empezar, usted no sabe ni cómo va a morir. Usted no sabe si a última hora usted va a tener oportunidad. Y sabe una cosa, hermano, ese ladrón que murió allí, al lado de Jesucristo, que dentro de esos dos ladrones hubo uno que se arrepintió allí a última hora, tuvo la oportunidad a última hora, porque él no tuvo quizás oportunidad antes, no lo sé. Pero hay gente que Dios le da oportunidad día tras día y Dios le habla de una manera y le habla de otra, y le manda un mensaje, y le manda un profeta, y le manda cuántas cosas, hermano, y no quiere oír. Entonces esa persona no puede esperar que a última hora Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque se ha burlado, porque ha agotado muchas veces la paciencia de Dios. La misericordia de Dios es infinita. El poder de Dios es infinito, hermano. La misericordia de Dios es grande, pero ¿sabe una cosa? La paciencia de Dios tiene límite. No abusemos nunca de la paciencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una vez Dios se cansó y por eso de la gente, del comportamiento, y envió un diluvio. Porque un día Dios se cansó de Sodoma y Gomorra, amados hermanos, y destruyó esas ciudades. Porque un día Dios se cansó también del pueblo de Israel, de cuántas cosas, y no, más de una vez, y los dejaba en manos de los enemigos, hermanos. Años ahí, sufriendo. ¿Por qué? Por la desobediencia. O sea que Dios tiene una paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. No abusemos nunca de la paciencia de Dios, amados hermanos. Entonces, vivamos en paz, vivamos en santidad, amados hermanos. Apartémonos del pecado, apartémonos de todo aquello que nos aleja de Dios. Estamos en una competencia prácticamente día a día porque el diablo está tratando de tenernos entretenidos, amados hermanos, de que nosotros no oremos, de que nosotros no busquemos a Dios. Nos da pereza venir a la iglesia, nos da pereza un ayuno, nos da pereza una vigilia, pero no nos da pereza las cosas del mundo. ¿Por qué será? Porque el enemigo está allí, amados hermanos, haciendo su trabajo, porque ese sí no descansa. Y nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para poder tener acceso a ese lugar maravilloso que es en la patria celestial. Amén. También dice que el cuarto es limpio de manos. Salmo 24:4 dice, limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Una persona, amado, limpia de mano, una persona que no ande haciendo lo malo, que tenga una conciencia limpia, una conciencia sin culpa, sin tener remordimientos porque ha hecho algo malo, amados hermanos. Que nosotros tengamos un corazón puro. Por naturaleza no somos buenos, pero a través de la sangre de Jesús Él nos ha justificado, nos ha transformado, nos ha limpiado. Y entonces yo por mi naturaleza no podría ni levantar las manos delante de Dios, pero por medio de Jesucristo yo lo puedo hacer. Él nos dio libre acceso al lugar santísimo, amados hermanos. Pero una vez que Él nos limpia, nosotros tenemos que mantenernos limpios. Él nos limpia, pero nosotros tenemos que mantenernos limpios, ¿sí? No es que, bueno, ya Dios me limpió y ya no importa, ahora haga lo que hago, salvo, siempre salvo. Hay gente que vive así, hermano, y que Dios tenga misericordia de los que piensan que pueden andar de cualquier manera y que eso no va a afectar su salvación. Que Dios tenga misericordia y Dios nos guarde, amén. Entonces, limpio de mano. Los valientes también dice que lo arrebatan, amados hermanos. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ser valiente, amados hermanos. ¿Qué quiere decir valiente? Una persona que va hacia adelante, que va obedeciendo al Señor aunque le cueste, aunque tenga que enfrentar situaciones difíciles, pero Él sigue adelante, aunque lo amenacen, aunque le digan que lo van a matar, aunque le digan que lo van a meter preso, Él no se detiene en hacer la obra de Dios, sigue consagrado para el Señor, sigue haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos oído, hermanos, de hombres y mujeres que aún han sido presos, que aún, hermanos, los amenazan, que aún han sido torturados por causa del Señor? Pero ¿qué pasa con ellos, hermanos? Siguen adelante. Nada les hace desistir de su fe. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, ¿no? Valientes para arrebatar el reino de los cielos. A veces se nos va a poner cuesta arriba, amados hermanos, pero nosotros debemos esforzarnos, como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente. Se necesita valentía para enfrentar situaciones difíciles. Se necesita valentía para enfrentarlas y encima no andarnos quejando porque, ay, porque Dios me pasa por esto y porque a mí me tocó esto. No, hermano, cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, Señor, no sé qué tú me quieres enseñar, pero gracias, Señor. Si tú me has enviado esta prueba es porque tú sabes que tengo la fuerza para resistirla. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Y nos refugiamos en Dios, amados hermanos, y seguimos hacia adelante y no nos detenemos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, también hay otros que no van a entrar en la ciudad y espero que esto no seamos ninguno de nosotros. Vamos a empezar con esa lista rapidita. 1, los desobedientes e incrédulos. Una persona desobediente no entrará al reino de los cielos, amados hermanos. ¿Y nosotros, será que somos desobedientes? Sería bueno que usted se lleve esta pregunta en su corazón y en su mente y se pregunte si realmente nosotros estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos haciendo. Porque como les hablaba el otro día, nos es fácil obedecer las cosas que nos gustan y lo que nos parece fácil, pero hay cosas que Dios nos pide que son difíciles y entonces ahí ya no somos tan diligentemente obedientes. Amén. Entonces si el Señor nos dice ahora mismo, ve hijo, quiero que salgas allí, que te vayas a un lugar, que allí vas a encontrar una familia y esa familia te va a escuchar y después te van a dar una buena ofrenda. Corremos. Ay, Dios mío. Aleluya, ¿dónde está esa familia? Que estoy yo para predicarle. Pero si me manda por allá al desierto y me dice, mira, quiero que te vayas allí, a Arabia, allí donde persiguen a los cristianos. Y quiero que te pares en una plaza y prediques allí. Ay, hermano, eso ya lo veo difícil. Entonces, hay momentos, Dios nos va a pedir cosas que no son tan fáciles, pero nosotros debemos obedecer. Acuérdense, cuando Dios mandó a Jonás no le fue, no, Jonás no quería. Hermano, y la desobediencia de Jonás le costó terminar en el vientre de un pez y salir todo vomitado. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios que Dios no lo mató. Y de todos modos, aunque vomitado, Dios le dio la oportunidad a ese profeta. Pero ¿qué tal si Dios no nos diera oportunidad a nosotros? ¿Qué tal si el Señor dijera, hasta aquí fue la última oportunidad? Dios nos guarde. Los incrédulos, una persona que no cree en Dios no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puede entrar un incrédulo? ¿Cómo puede entrar alguien que no cree en Dios? Imposible. Hebreos 3, 18 y 19 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué se murieron muchos allí en el desierto? Por incrédulos. No creyeron a Dios, no creyeron tampoco a lo que Josué y Caleb les habían dicho acerca de la tierra. En segundo lugar, los injustos. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una persona injusta no puede entrar. Si dijimos que el requisito es ser justo, entonces si soy muy justo, obviamente no vamos a entrar. Y hacer justicia es practicar, hacer las cosas correctas, ¿verdad? Darle a cada quien lo que merece, dice. Y el Señor le dijo a los fariseos que si la justicia de ellos no fuera mayor que a los que les escuchaban allí, que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraría al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos, ellos procuraban guardar la ley. Ellos igual le daban una ofrenda, igual le ayudaban a una persona, igual hacían ciertas cosas, pero Dios para sus hijos nos exige un estándar mayor todavía, más allá. Llevar esa segunda milla, como muchas veces hablamos, hermanos. ¿Sí? No conformarnos con hacer cualquier cosa y ya, sino realmente hacer lo correcto delante del Señor, aunque a veces nos cueste. Los mentirosos tampoco entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que estar inscritos en ese libro. Acuérdense que yo les hablaba de que para entrar a una universidad, lo que sea, usted tiene que estar inscrito. Entonces, si alguien no está inscrito en el libro de la vida, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo me inscribo? ¿Cómo hago? Bueno, la manera de nosotros estar inscritos es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero ese nombre puede ser borrado de ahí, puede ser borrado. Si alguien no actúa, no obedece, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Recuerdo que allí Moisés en una ocasión le dijo al Señor, Señor, ráeme de tu libro, ¿sí? Él le dijo al Señor que lo borrara del libro. ¿Por qué le dijo que lo borrara del libro? Porque él tenía conciencia
que había un libro de la vida y que allí estaba escrito el nombre de Moisés. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, amados hermanos, pero es importante que nosotros actuemos en consonancia con lo que nosotros decimos que somos. Los mentirosos no entrarán. ¿Y será que los cristianos dicen mentira? Y bastante, lamentablemente. No deberíamos ser mentirosos, pero hay muchos mentirosos dentro de la iglesia. Hermano, en el nombre del Señor, usted que me está escuchando, hermano, examínese. Cuando usted vaya a decir una mentira, hermano, amárrese la lengua, muérdase los labios, pero no la diga. Porque nosotros no podemos, los mentirosos no entran al reino de los cielos, hermano. ¿Quién es un mentiroso? Aquel que habla así. Hay gente que dice mentiras compulsivamente, pero hay gente que también dice mentiras muy bien elaboradas. Sea chiquitita, sea grande, sea blanca, sea negra, porque les ponemos colores y tamaños, pero para Dios no hay color ni tamaño en la mentira es mentira. Así que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo sé que no es fácil, créame que yo lo sé que no es fácil. Hay momentos en nuestra vida, hermano, que nos encontramos entre la espada y la pared, y a veces, hermano, queremos decir mentiras para salvar el pellejo, porque yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, amados hermanos, y aún a pesar de las consecuencias, tratemos de vivir una vida agradable y una vida en verdad delante del Señor, amados hermanos, porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los que se desvían de la verdad y del corazón perverso, tampoco. Personas que un día estuvieron haciendo lo correcto, pero de pronto se alejaron de la verdad. Salmo 101, 3 y 4 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Oye, la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Una persona que conoció el Evangelio, una persona que conoció a Jesús, pero después se fue tras los placeres del mundo, pero después se fue tras los deseos de su carne, pero después se apartó y dijo: ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Total, yo sé que, Dios puede tener misericordia de mí, Dios me va a ayudar de todas maneras, pero yo voy a hacerlo así. Hermano, no podemos apartarnos del camino de la justicia. No podemos apartarnos del camino de Dios. No podemos alejarnos para hacer lo que a nosotros nos place. Desde que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted no se pertenece. La Biblia dice del hombre y la mujer, dice que cuando un marido se casa, dice que la mujer ya no se pertenece a sí misma, sino al marido, y el marido a la mujer. Así, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora nosotros le pertenecemos a Él, porque Él ahora es el Señor. Y como Él es el Señor, yo tengo que someterme a su señorío. Amén. Entonces no podemos apartarnos. Los cobardes, incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, según Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Dice que no entrarán al reino de los cielos. Los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Van a tener un lugar, pero ¿con quién, amados hermanos? Con Satanás y sus demonios. Que Dios nos libre, amados hermanos. De todo corazón, en el nombre de Jesús, yo quiero que esta palabra, esta enseñanza, hermano, quede atesorada en nosotros, y que seamos conscientes que si nosotros queremos ir y permanecer eternamente con el Señor, vivir toda la eternidad con Él, disfrutar de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad como dice ahí, con un oro. El oro dice que es limpio, resplandeciente, o esas calles de oro, por ese mar que dice que es como el cristal, como el vidrio, amados hermanos. Esos lugares con esas piedras preciosas, un lugar que no necesita de luz, porque Dios mismo es la luz de esa ciudad, hermano. Algo tan glorioso, algo que no podemos ni imaginar, hermano. Merece la pena que nos consagremos para Dios. Merece la pena que obedezcamos su palabra. Merece la pena, hermanos, si un atleta en esta tierra, amados hermanos, si usted tiene la ocasión de buscar la vida de un atleta, búsquela, hermano. O si tiene la oportunidad de preguntarle, pregúntele. Y usted verá que esa persona se abstiene de comidas, esa persona se abstiene de bebidas, esa persona no hace una vida normal como todo el mundo. Ellos tienen que dormir X cantidad de horas al día. Ellos tienen que tener una disciplina de entrenamiento todos los días.
para poder llegar. Y ellos lo hacen y les cuesta lágrima y les cuesta dolor. Y a veces ellos ven que otros disfrutan y ellos no pueden disfrutar, pero dicen no importa. ¿Por qué? Porque ellos tienen una meta. Ellos quieren ganar una medalla olímpica. Y cuando la ganan, hermano, esa gente llora, la muerde, se emociona. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben lo que hay detrás de esa medalla. Nosotros vemos un momento, nosotros vemos la gloria de esa persona, pero ellos saben lo que vivieron, lo que tuvieron que pasar. El sacrificio que tuvieron que hacer para poder llegar ahí, amados hermanos. Y ellos lo hacen, como decía el apóstol Pablo, por una corona que es corruptible, que se les secaba. Antes era de laurel, ahora siquiera, bueno, una medalla de oro. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos luchando por una corona incorruptible, amados hermanos. Estamos luchando por la eternidad. El diablo nos va a querer meter una zancadilla para que nosotros no lleguemos. Y nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos. Y si nos mete una zancadilla, nosotros nos levantamos y seguimos adelante porque sabemos, hermanos, lo que nosotros queremos. Amén. Dice que, ¿verdad? Que no estará ninguna cosa inmunda, amados hermanos. Entonces nosotros debemos vivir en santidad para agradar al Señor. Esta es nuestra oportunidad. Mientras estamos vivos hay esperanza. Tú no sabes mañana si vas a estar vivo. Tú no sabes si en cualquier momento la muerte nos sorprende. Hermano, que llegue, si nosotros estamos preparados y listos, nosotros decimos que venga cuando tenga que venir. No nos preocupamos. Pero el que no anda bien, ay Dios mío, él anda ahí como no, Señor, que todavía no venga Jesús. No, que todavía no venga el Señor. Ay, Dios mío, que yo no me muera todavía, pero tampoco se afirma, tampoco se santifica. Hoy el mensaje, amado hermano, es consagrémonos, cumplamos los requisitos que Dios nos pide para poder entrar en esa nueva Jerusalén y vivir por la eternidad con el Señor. Amén. Vamos a esforzarnos, vale la pena. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Usted no se va a tener que preocupar de más nada. Usted simplemente va a disfrutar en la presencia del Señor por la eternidad. Vale la pena, hermano. Si usted se esfuerza en esta tierra por tener una casa, por tener un coche, por tener un título, por tener un puesto en un trabajo, amados hermanos, y usted hace cualquier cantidad de esfuerzo para lograrlo, ¿cuánto más merece la pena que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús? Para que podamos ser ciudadanos de la nueva Jerusalén, amados hermanos.